En este tema 11 vamos a ver los diferentes geoprocesos que podemos hacer con las capas vectoriales. Para acceder a los geoprocesos, bien, lo podemos hacer desde la barra de herramientas vectorial, herramientas de geoproceso, o desde la caja de herramientas. En este ejemplo vamos a cargar una capa de usos del suelo. Abriremos su tabla de atributos para comprobar, ¿vale?, que tiene una identificación, un nombre, una observación y perímetro. Vemos que aparecen en algunas zonas por los acentos, algunos elementos que no aparecen bien en la lectura. Vamos a propiedades, usos del suelo, fuente y cambiamos UTF-8 por Latin 1. Comprobamos si ya se ve bien. Correcto. Vamos a cargar una capa de Google Maps a través de Quick Map Service, una capa de Google Satélite. Vemos que el sistema de referencia de coordenadas, al cargar la capa, ya aparece el correspondiente a esa zona, que es una zona de Centroamérica, ¿vale? Y el primer geoproceso que vamos a realizar va a ser el área de influencia. Dice que abramos la tabla de atributos y que seleccionemos una serie de elementos que aparecen, que son, por ejemplo, la escuela, el museo, como son pocos elementos podemos hacerlo así o bien por atributos, ¿de acuerdo? El parque marino y el salón comunal, ¿vale? Aparecen los elementos seleccionados sobre la capa, ¿vale?, en el amarillo, y luego vamos a seleccionar la herramienta de geoproceso Buffer. Nos vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, Buffer o área de influencia, y aparece la siguiente ventana, ¿de acuerdo? La capa de polígono de entrada va a ser uso del suelo, decimos que haga solamente el buffer sobre los objetos seleccionados, ¿vale? Y vamos a utilizar 150 metros de buffer, ¿de acuerdo? Segmento vamos a dejar 5, estilo de determinación va a ser redondo, estilo de ángulo va a ser también redondo y el límite de inglete vamos a dejarlo así, con esa numeración, ¿de acuerdo? Hay que decir que podemos guardarlo en una ruta que nosotros deseemos, ¿de acuerdo? Nosotros queramos, o bien tener con especial cuidado al guardarlo, que hay que guardarlo en formato save, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta sería una opción, guardarlo en la ruta que queramos siempre en formato save, o bien la otra opción sería dejarlo tal como está, se creará un archivo temporal que luego podemos exportar, ¿vale? Vamos a ejecutarlo de esta forma y aparecen los buffers sobre dicha zona. Como hemos dicho, aparece aquí un simbolito que dice que esta capa ha sido realizada, que es el buffer, pero que queda de forma temporal. Para guardarla habría que seleccionar botón derecho, exportar, guardar objetos como, y ya guardarlo con el sistema de referencia de coordenadas correspondiente y la ruta con el archivo que nosotros queramos. Este sería el geoproceso de buffer, que si lo ponemos transparente en propiedades, vemos que ha hecho un buffer, una área de influencia de 150 metros alrededor de los elementos que hemos marcado. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos. Otro geoproceso que vamos a ver va a ser el de cortar, ¿vale? Herramienta de geoproceso, cortar, seleccionamos los mismos elementos, seleccionamos aquí en capa de entrada usos del suelo, capa de superposición, uso del suelo, ¿vale? Y vamos a hacerlo sobre los objetos seleccionados. Podríamos hacerlo sobre una capa cualquiera, por ejemplo, una capa de hábitat, y donde queremos saber los hábitats correspondientes que pertenecen al municipio de Los Barrios, por ejemplo.
¿vale? Ese sería otro ejemplo, es decir, de una capa de biodiversidad de tipo de hábitat de interés comunitario y tenemos una capa de municipios. En este caso lo que va a ser cortar los elementos que tenemos aquí seleccionados, creando una nueva capa. Si quitamos la capa de uso del suelo, vemos que han quedado seleccionados dichos elementos. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por último, un nuevo elemento, ¿vale? Un nuevo geoproceso, perdón, que es el de geoproceso disolver. Todo en lo que hace este geoproceso realiza una agrupación por adyacencia y criterios alfanuméricos, es decir, actúa sobre una sola capa de entrada cuyo tipo de geometría ha de ser de polígonos, ¿vale? Y el proceso analiza cada polígono de la capa de entrada de tal forma que va a fusionar en un solo polígono aquellos que tomen un idéntico valor. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la capa de uso del suelo, ¿vale? Y a partir de la selección del campo nombre, es decir, por ejemplo, todos estos elementos que tienen tipo de campo nombre urbano, los va a unir. Vamos a quitar la selección, vamos a vectorial, herramientas de geoproceso, disolver, uso del suelo, elegimos el campo nombre, pinchamos aquí, nos aparece esta ventanita donde vamos a hacerlo por el campo nombre, aceptar y damos a ejecutar. Ahora vemos cómo ha hecho un nuevo save con una nueva tabla de atributos uniendo aquellos elementos que tenían el mismo elemento hospedaje, oficinas, urbano, oficina, otro tipo urbano aquí porque estaba cambiado el elemento, recreativo, área boscosa, comercio y educativo. Que le vamos a cambiar, quedará recordar lo que habría que hacerlo permanente, bien de esta forma guardando el archivo o exportando. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle una simbología para que lo veáis de una forma más clara. Ahí vemos cómo lo ha diferenciado. Pues estos son los ejemplos de algunos geoprocesos que podemos encontrar en el resto de geoprocesos y su explicación la podéis ver, lo podéis ver en la propia teoría.